¿Cómo podría una sola ciudad, aislada y rodeada, resistir la mayor maquinaria de guerra que el mundo antiguo haya conocido sin disparar una sola flecha para salvarse? En el año 701 a.C., el rey Sennacherib de Asiria ya había transformado 46 ciudades fortificadas de Judá en ruinas humeantes, dejando un reguero de sangre y destrucción que paralizó a las naciones vecinas con el mero terror de su nombre. El ejército asirio no solo era numeroso, era una fuerza de la naturaleza, conocido por desollar vivos a sus enemigos y amontonar cabezas como trofeos, que ahora marchaba hacia Jerusalén con la absoluta certeza de la victoria. Sin embargo, lo que Sennacherib no sabía era que esta pequeña fortaleza en la cima de la colina estaba protegida no solo por muros de piedra, sino por una alianza espiritual inquebrantable. Lo que estaba a punto de suceder allí desafiaría la lógica militar, la historia política y la propia realidad física, demostrando que hay batallas que no se deciden por la fuerza del brazo humano. Para comprender la naturaleza de esta confrontación imposible, hay que observar quién gobernaba Jerusalén en ese momento crítico. Ezequías, un joven rey que ascendió al trono a los 25 años con una misión aparentemente suicida, heredó de su padre Acaz no solo un reino políticamente debilitado, sino una nación espiritualmente corrompida, donde el templo del Dios viviente había sido clausurado y reemplazado por altares de sacrificio a demonios en cada rincón de Jerusalén. Asiria se cernía en el horizonte, pero Ezequías sabía que la verdadera amenaza para Judá no era externa. Era la decadencia interna que había alejado a su pueblo de la protección divina. A diferencia de los reyes vecinos que buscaban alianzas políticas desesperadas con Egipto o Babilonia, Ezequías comprendió que la única esperanza de supervivencia nacional residía en una reforma radical e inmediata de la identidad espiritual de su pueblo. La determinación de Ezequías fue violenta contra la idolatría institucionalizada, demostrando que no le interesaba la popularidad, sino la santidad que atrae la presencia de Dios. Ordenó la destrucción sistemática de los lugares altos que corrompían el culto en Judá, derribando pilares y cortando los postes de acera que su propio padre había erigido. Sin embargo, su acción más impactante fue contra un objeto histórico que se había convertido en una trampa: la serpiente de bronce hecha por Moisés en el desierto siglos antes. El pueblo, en su ceguera espiritual, había transformado ese instrumento de sanación en un ídolo llamado Nehushtan, quemando incienso en un trozo de metal. Ezequías, con agudo discernimiento, destrozó la reliquia sagrada, declarando que no era más que bronce, estableciendo un precedente peligroso y necesario. Nada, ni siquiera la tradición religiosa más antigua, podía sustituir el culto exclusivo al Señor. Esta purificación no fue un mero acto administrativo de limpieza urbana, sino una invitación a la nación para que volviera a respirar espiritualmente tras décadas de asfixia idólatra. Ezequías reabrió las puertas del templo, convocó a los sacerdotes y levitas a santificarse y restauró la celebración de la Pascua, que había sido olvidada y descuidada durante generaciones. El cronista bíblico relata que había una gran alegría en Jerusalén, una alegría no vista desde la época de Salomón, a medida que el pueblo redescubría su identidad y propósito. Dios estaba siendo colocado de nuevo en el centro de la vida pública y privada, y esta fidelidad de Ezequías fue el fundamento sobre el que se construiría la defensa de Jerusalén. El texto sagrado afirma que el Señor estaba con él y por lo tanto prosperó, pero esta prosperidad estaba a punto de ser probada por el fuego de la mayor prueba que un rey de Judá jamás enfrentaría. Mientras Jerusalén buscaba el rostro de Dios,
La sombra de Asiria se cernía sobre la región con brutalidad metódica e implacable. Sennacherib, rey de reyes, inició su campaña punitiva contra la rebelión de los estados vasallos, arrasando Fenicia y Filistea antes de volver su mirada codiciosa hacia las montañas de Judá. El relato bíblico y los registros arqueológicos confirman que la invasión fue abrumadora. Las ciudades fortificadas de Judá cayeron una a una, como fichas de dominó ante un huracán. El ejército asirio sitió Laquis, la segunda ciudad más importante del reino, y la destruyó con una violencia calculada para enviar un mensaje claro a Ezequías. Los refugiados, que lograron escapar, trajeron relatos de horror, describiendo gigantescas máquinas de asedio y la crueldad de los soldados asirios, creando una atmósfera de pánico y desesperanza que comenzó a socavar la moral de los habitantes de Jerusalén. Con la caída de las ciudades vecinas y el interior de Judá devastado, Jerusalén se convirtió en una isla solitaria, en un mar de enemigos sedientos de botín y sangre. Sennacherib no necesitaba apresurarse. Sabía que el miedo era un arma tan efectiva como la espada, así que envió a sus oficiales superiores, liderados por Rabsaces, a iniciar una guerra psicológica incluso antes de construir las rampas de asedio. Se posicionaron estratégicamente cerca del acueducto del estanque superior, un punto vital para el suministro de agua de la ciudad, lo que indicaba que controlaban los recursos de vida y muerte. La presencia de estos emisarios, hablando en hebreo para que todos los habitantes de las murallas pudieran entender, no era una mera táctica militar, sino una afrenta directa a la soberanía de Ezequías y, aún más importante, un desafío abierto al Dios en quien el rey confiaba. La estrategia de Rabsaces, el portavoz asirio, resultó ser una jugada maestra de manipulación psicológica, diseñada para quebrantar el espíritu de Judá antes de que se colocara la primera piedra del asedio. Ignorando el protocolo diplomático de hablar en arameo solo con los funcionarios, alzó la voz en hebreo, la lengua del pueblo llano, asegurándose de que cada soldado hambriento en la muralla y cada ciudadano aterrorizado escucharan sus venenosas palabras. Ridiculizó la confianza de Ezequías en Egipto, comparándolo con una caña quebrada que atraviesa la mano de quien se apoya en ella, exponiendo así la fragilidad geopolítica de Judá. Pero su ataque más peligroso no fue político, sino teológico. Argumentó que la propia reforma religiosa de Ezequías, al destruir los altares locales, había ofendido a Dios, sugiriendo astutamente que el Señor estaba, de hecho, del lado de los asirios para castigar a Jerusalén, sembrando una duda paralizante en los corazones de sus oyentes. La blasfemia alcanzó su punto álgido cuando el funcionario asirio desafió la omnipotencia del Dios de Israel, colocándolo en la misma categoría que las deidades paganas que Asiria ya había aplastado. Con una lógica fría y aterradora, el Rabsaces enumeró las naciones caídas, Hamat, Arpad, Sepharvaim, y preguntó dónde estaban los dioses de esas tierras que no pudieron librarlas de la mano de Sennacherib. La implicación era clara y devastadora. Yahvé sería solo un nombre más en una larga lista de dioses impotentes ante la maquinaria de guerra asiria. Clamó al pueblo para que no se dejara engañar por Ezequías, diciendo: «El Señor nos librará», convirtiendo la fe del rey en el hazmerreír público. La tensión en las murallas era palpable. El enemigo no solo asediaba la ciudad, sino también la fe del pueblo, intentando convencerlos de que los cielos estaban vacíos, o peor aún, de que estaban en su contra. Sin embargo, la respuesta del pueblo en el muro fue un silencio ensordecedor, una disciplina impuesta por la estricta orden del rey Ezequías. «No le respondan». Nadie gritó.
Nadie intentó discutir, nadie arrojó una piedra, solo el eco de las blasfemias asirias flotaba en el aire caliente de Jerusalén. Este silencio no era solo miedo, sino un acto de obediencia y resistencia pasiva, negándose a participar en el juego dialéctico del enemigo. Cuando los oficiales de Ezequías, Eliakim, Sebna y Joa, regresaron al palacio con sus vestiduras rasgadas en riguroso luto, poco necesitaron decir. El rey vio en sus rostros la vergüenza y el horror de las palabras profanas que se habían proferido contra el Santo de Israel, y la gravedad de la situación descendió sobre el palacio real como una sentencia de muerte inminente. Al escuchar el relato detallado de las afrentas, la reacción de Ezequías no fue convocar a sus generales para una estrategia de contraataque, sino rasgar sus vestiduras reales y cubrirse de cilicio, el atuendo de la humillación y el luto absoluto. Comprendió de inmediato que no se trataba simplemente de un conflicto militar. Era una crisis espiritual que exigía la intervención divina directa. Al entrar en la casa del Señor, envió a sus oficiales de mayor rango y a los ancianos de los sacerdotes, también cubiertos de cilicio, al profeta Isaías. El mensaje que el rey envió al profeta captó la esencia de la desesperación nacional. Este día es un día de angustia, de oprobio y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y no hay fuerza para dar a luz. Fue la confesión de un líder que sabía que sus recursos humanos se habían agotado por completo. El rey Ezequías depositó su última esperanza en la posibilidad de que Dios hubiera escuchado las palabras de desprecio y actuara en defensa de su propio nombre, no necesariamente por el mérito del pueblo. Pidió a Isaías que clamara por el remanente que queda, reconociendo que Jerusalén era todo lo que quedaba de una nación otrora vasta. La respuesta de Dios llegó a través de Isaías, breve y contundente, ordenando al rey no temer las palabras blasfemas de los muchachos del rey de Asiria. El profeta anunció que Dios pondría un espíritu en Sennacherib, haciéndole oír un rumor que lo distraería temporalmente, y prometió que caería a espada en su propia tierra. Fue un soplo de esperanza divina en medio de la atmósfera sofocante del asedio, una promesa de que el control de la historia aún pertenecía al Señor y no a los tiranos. Pero la fe de Ezequías se pondría a prueba una vez más, pues la tregua fue breve y la presión aumentó. Sennacherib, al oír rumores de que el rey de Etiopía marchaba contra él, no se rindió, sino que envió una carta oficial a Ezequías, formalizando la amenaza de aniquilación total. La carta era un documento de terror que reiteraba que ninguna deidad había librado jamás a Pinchontusan, ninguna nación, de las manos de los reyes de Asiria, y preguntaba burlonamente: ¿te ha engañado tu Dios, en quien confías? El enemigo puso ahora su sentencia por escrito, intentando aplastar cualquier vestigio de esperanza que la palabra profética pudiera haber generado. Con este ultimátum en la mano, Ezequías se enfrentó a la disyuntiva definitiva: rendirse a la brutal lógica de los hechos o confiar en la palabra invisible de Dios ante una muerte segura. Aquí están los siguientes 6 párrafos, que abordan el clímax espiritual y la intervención divina sobrenatural. Bloque 3 de 5, párrafos 13 a 18. Premisa abordada. Premisa 1. La oración de Ezequías, la respuesta profética y el juicio divino. Ezequías tomó la carta de los mensajeros, leyó las palabras burlonas y subió de inmediato a la casa del Señor, sabiendo que la respuesta a esa crisis no estaba en la sala del trono, sino en el altar. En un gesto de fe pura y simple, extendió el rollo de papiro ante el Señor, como un abogado que presenta la evidencia de un crimen atroz ante el juez supremo del universo.
Ese trozo de papel contenía la arrogancia humana materializada, una afrenta tangible que el rey se negó a soportar solo. Transfirió el peso de la amenaza a los hombros de aquel que gobierna las naciones. El silencio del templo contrastaba violentamente con el ruido de la guerra exterior, y en ese espacio sagrado, Ezequías no pidió un milagro simplemente para salvar su pellejo o su trono, sino que posicionó la batalla en el único terreno donde la victoria era posible, la gloria del nombre de Dios. La oración que rompió el silencio del santuario fue un manifiesto de teología pura en medio del caos político, reconociendo al Señor no como una deidad local, sino como el Dios creador de los cielos y la tierra. Ezequías admitió la cruda realidad de los hechos. Sí, los reyes de Asiria habían devastado a todas las naciones y arrojado a sus dioses al fuego, destruyéndolas por completo. Sin embargo, el rey hizo una distinción crucial que cambiaría el destino de Jerusalén. Esos dioses no eran dioses, sino obras de manos humanas, madera y piedra, impotentes y muertos. Al clamar, líbranos de sus manos, Ezequías añadió el propósito último de su súplica: que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Transformó la supervivencia de Judá en un argumento global a favor de la soberanía exclusiva de Yahvé. La respuesta divina fue rápida y llegó con la precisión de una espada, enviada a través del profeta Isaías, quien ni siquiera estaba presente en el templo. Dios envió un mensaje a Ezequías: he escuchado tu oración, confirmando que el clamor en el templo había llegado al cielo y conmovido el brazo del Todopoderoso. El mensaje dirigido a Sennacherib fue de un desprecio divino abrumador. El Señor declaró que la Virgen hija de Sión se burló del tirano y meneó la cabeza a sus espaldas. Dios tomó el dolor de Ezequías como propio, preguntando al rey asirio: ¿a quién has desafiado y blasfemado? Contra el Santo de Israel. La guerra había dejado de ser Asiria contra Judá y se había convertido irrevocablemente en la criatura que desafiaba al Creador. Un error de cálculo que le costaría todo al invasor. El decreto de Dios contra Sennacherib fue específico y humillante, utilizando el mismo lenguaje de crueldad de los asirios para describir su juicio. El Señor prometió poner su garfio en la nariz del rey y su brida en su boca, instrumentos que los asirios usaban para guiar a los prisioneros humillados y obligarlo a regresar por el mismo camino. La profecía detallaba que el enemigo no entraría en la ciudad, no le dispararía una sola flecha, no se presentaría ante ella con escudo, ni levantaría barricadas contra sus muros. Era una garantía de protección absoluta, una burbuja de soberanía divina que protegía a Jerusalén no por la rectitud del pueblo, sino, como Dios mismo declaró: defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. La noche cayó sobre Jerusalén, trayendo consigo una tensión sofocante, con las hogueras del campamento asirio iluminando el horizonte como un mar de estrellas malévolas que rodeaban la ciudad condenada. Los soldados de Ezequías, observando desde las murallas, podían oír el murmullo de aquel ejército colosal: 185.000 hombres listos para el asalto final al amanecer. La lógica humana dictaba que esta sería la última noche de Jerusalén, el fin del linaje de David y el triunfo definitivo del paganismo brutal. Pero mientras la ciudad intentaba dormir bajo el peso del miedo, algo se movía en la oscuridad, algo que no era humano ni del mundo físico, una presencia terrible y silenciosa enviada directamente desde el trono de Dios para ejecutar la sentencia pronunciada horas antes. Esa misma noche, el ángel del Señor salió, no con el rugido de carros ni el grito de guerra, sino con la silenciosa y letal eficacia del juicio divino. Atravesó el campamento asirio
y de un solo aliento arrebató la vida a 185.000 cuerpos vigorosos. No hubo batalla, ni resistencia, ni tiempo para desenvainar espadas. El ejército que había aterrorizado al mundo conocido simplemente dejó de existir como fuerza de combate. La muerte arrasó indiscriminadamente las tiendas de capitanes y soldados rasos, transformando el orgullo de Asiria en un vasto y silencioso cementerio. El poder que había destruido 46 ciudades fortificadas fue desmantelado sin que un solo soldado israelita tuviera que mover un dedo, demostrando que la batalla, de principio a fin, pertenecía al Señor. Al amanecer sobre las colinas de Judea, los centinelas de las murallas de Jerusalén se preparaban para el inevitable rugido del asalto final, pero se encontraron con un silencio aterrador y antinatural. No se oían trompetas anunciando la carga, ni el estruendo de las armaduras al ajustarse, ni los gritos de los oficiales ordenando formaciones de batalla que solían hacer temblar la tierra. Lentamente, a medida que la luz de la mañana disipaba la niebla, el paisaje del campamento enemigo se reveló no como un campo de batalla, sino como un vasto panorama de muerte estática. Los cuerpos yacían exactamente donde habían dormido, con las armaduras intactas y las armas frías en sus fundas, formando un mar de cadáveres que atestiguaba el poder de una fuerza que no necesitó derramar ni una gota de sangre israelita para vencer. El terror que se apoderó de los supervivientes asirios al despertar en medio de ese cementerio instantáneo fue indescriptible. El Dios del que se habían burlado había respondido con un golpe fatal. Para Sennacherib, el autoproclamado rey del mundo, despertar esa mañana fue sumergirse en una pesadilla más vívida que cualquier trauma de batalla que hubiera presenciado. Al salir de su pabellón real, esperando presenciar la destrucción de Jerusalén, se encontró rodeado por el exterminio de su propia élite militar. Sus generales, su caballería, sus arqueros, todos abatidos por una mano invisible. La arrogancia que desbordaba sus cartas y blasfemias se evaporó al instante, reemplazada por el terror primigenio de quien se da cuenta de que ha librado una guerra contra la divinidad y ha perdido. La profecía de Isaías resonó entonces con asombrosa precisión. Dios, en efecto, le había puesto un gancho en la nariz, no para arrastrarlo como prisionero de guerra, sino para obligarlo a huir de un campo de batalla donde ningún soldado enemigo había puesto jamás un pie. La retirada a Nínive fue una marcha de absoluta humillación, una procesión fúnebre de los pocos supervivientes que se alejaban apresuradamente de la ciudad que habían jurado destruir. El poderoso rey, que había llegado con el rugido de cientos de miles, regresó a casa con nada más que la sombra de su antigua gloria, dejando atrás al ejército más grande del mundo antiguo, pudriéndose bajo el sol de Judea. No regresó con cautivos de Jerusalén, ni con los tesoros del templo, sino que solo llevaba el peso aplastante de una reprimenda divina que hizo añicos el mito de la invencibilidad asiria. Fue un viaje marcado por el silencio, donde cada paso que se alejaba de Jerusalén era una admisión tácita de que el Dios de Ezequías no era como los dioses de Hamat o Arpad, y que la fe de ese pequeño reino en la cima de la montaña era el arma más peligrosa que jamás había enfrentado. Al regresar a la seguridad de su capital, Nínive, Sennacherib intentó desesperadamente controlar la narrativa histórica, pues un rey que pierde su ejército se arriesga a perder su autoridad y su cabeza. Los registros arqueológicos descubiertos milenios después, conocidos como el prisma de Sennacherib, revelan su patético intento de salvar las apariencias. Se jacta de haber encarcelado a Ezequías como a un pájaro en una jaula, pero omite, en un silencio ensordecedor, el hecho crucial de que nunca tomó la ciudad, nunca entró en ella
y nunca depuso al rey. La propaganda imperial podía engañar a los súbditos contemporáneos e intentar enmascarar la catástrofe con medias verdades, pero no podía borrar la realidad espiritual y geopolítica de que su poder había sido quebrantado sobrenaturalmente. Construyó monumentos a su vanidad, pero la verdad quedó grabada en la inexplicable supervivencia de un pueblo que eligió orar en lugar de rendirse. Pasaron los años en Nínive, pero la sombra de aquella fatídica noche en Jerusalén nunca abandonó del todo al rey asirio. La derrota no fue meramente militar, sino el catalizador de un lento declive personal y espiritual. Quien se había burlado abiertamente del Dios viviente ahora buscaba refugio y significado en los templos de sus ídolos muertos, intentando hallar seguridad en lo que la historia reciente había demostrado ser fútil. Es una profunda ironía divina que el hombre que desafió al Creador de los cielos terminara postrado día tras día ante una estatua de madera y piedra. El templo de su dios Nisroch. Él buscó protección espiritual en una deidad que no pudo salvarlo en Judá y que, como demostrarían los acontecimientos posteriores, no pudo protegerlo ni siquiera en su propio hogar, demostrando que la idolatría es un refugio que siempre falla en el día de la angustia. La profecía de Isaías había predicho que Sennacherib caería por la espada en su propia tierra, y el cumplimiento final de esa palabra comenzó a desplegarse no en un campo de batalla extranjero, sino dentro de los muros de su propio palacio. La violencia que Sennacherib sembró despiadadamente por todo el Medio Oriente terminó germinando dentro de su propia familia, envenenando los corazones de sus hijos, Adramelech y Sarecer. La sed de poder, combinada con la atmósfera de maldición que se cernía sobre el rey derrotado, transformó a su propio linaje en sus verdugos. El rey que se consideraba el señor intocable de las naciones estaba, de hecho, rodeado de enemigos de su propia sangre, caminando ciegamente hacia el sangriento final que el Dios de Israel había decretado años antes, mostrando que la justicia divina puede demorarse a los ojos humanos, pero nunca falla en su objetivo. El fin de Sennacherib no llegó en un glorioso campo de batalla, sino en el silencioso crepúsculo del templo de su dios Nisroch. Allí, postrado en adoración, el hombre que había hecho temblar al mundo parecía vulnerable, buscando en un ídolo mudo la validación que la realidad le había negado desde su derrota en Judá. La ironía de la escena era palpable y trágica. El rey que había blasfemado contra el Dios vivo, acusándolo de ser incapaz de salvar a Jerusalén, ahora se inclinaba ante una estatua que sería incapaz de salvarlo de su propia sangre. Creía estar en el lugar más seguro del imperio, protegido por la santidad del santuario, pero había olvidado que ningún muro, templo o deidad pagana puede erigir una barrera contra el decreto del Señor de los ejércitos. El juicio divino, pronunciado años antes por boca de Isaías, había entrado en el recinto sagrado junto con él, invisible pero irreversible. Mientras el rey susurraba plegarias a un Dios que no podía oír, sus hijos, Adramelech y Sarecer, entraron en el santuario con la traición brillando en sus espadas. No hubo duelo, ni discurso heroico, solo el golpe brutal y cobarde de la ambición parricida. La espada atravesó el cuerpo del monarca, derramando sangre real sobre el frío suelo del templo, profanando el lugar que consideraba sagrado. En ese instante final, mientras la vida se desvanecía de sus ojos, Sennacherib pudo haber recordado las palabras del profeta hebreo o el aterrador silencio de sus 185.000 soldados muertos. La verdad última era que el Dios de Ezequías había triunfado de nuevo. El conquistador de naciones murió como un hombre común, traicionado por aquellos a quienes engendró, demostrando que la gloria humana sin la bendición divina es solo una trampa de oro esperando ser cerrada.
Los asesinos no tomaron el trono, sino que huyeron a la tierra de Ararat, escapando de las consecuencias políticas inmediatas, pero llevando la marca eterna de su crimen. El cuerpo de Sennacherib yacía tendido a los pies de Nisroch, el ídolo de piedra que continuaba mirando fijamente con sus ojos esculpidos, impotente e indiferente a la muerte de su adorador más poderoso. Esta imagen final, un rey muerto ante un dios muerto, sirve como el epitafio perfecto para la arrogancia asiria. Todo el poderío militar, toda la ingeniería de asedio, toda la retórica del terror y toda la religiosidad pagana se derrumbaron ante la palabra de un Dios que no necesita ejércitos humanos para luchar sus batallas. El imperio asirio continuaría bajo el gobierno de otro hijo, Esaradón, pero la lección había sido grabada en la historia con hierro y sangre. Nadie se burla del Todopoderoso y permanece impune. Mientras tanto, en Jerusalén, la vida continuaba bajo la protección de aquel milagro. Ezequías no necesitó erigir un monumento a la victoria sobre los cadáveres enemigos, pues la propia existencia de la ciudad era el monumento. La supervivencia de Judá no fue fruto de la suerte, una brillante estrategia militar, ni astutas alianzas políticas, sino el fruto directo de una fe que se atrevió a creer en lo imposible ante la muerte. La oración de un rey piadoso y la fidelidad de Dios preservaron la lámpara de David, asegurando que el linaje mesiánico permaneciera intacto a lo largo de los siglos. La historia de Sennacherib y Ezequías sigue siendo un hito teológico, demostrando que el verdadero poder no se mide por la cantidad de lanzas ni por la extensión de un imperio, sino por la cercanía de un pueblo a su Dios. Este relato bíblico nos obliga a confrontar una realidad espiritual inquietante y majestuosa. El control de la historia no está en manos de tiranos que vociferan amenazas, sino en el silencio soberano del Dios que escucha las oraciones. Los muros de Jerusalén testificaron que la maldad humana tiene un límite, una línea roja, trazada por el Creador que ningún conquistador puede cruzar. La derrota de Sennacherib es una advertencia perpetua para todas las generaciones. La blasfemia es una invitación al juicio y que el orgullo precede inevitablemente a la ruina. Al mismo tiempo, es una invitación a la confianza absoluta. Si Dios pudo desmantelar la mayor maquinaria de guerra de la antigüedad sin usar una sola flecha humana, ninguna crisis, por grande que sea, escapa a su dominio y a su capacidad de liberación. La noche en que el ángel pasó y la mañana en que el rey huyó resuenan a través de los milenios hasta nosotros, recordándonos que el Dios de Israel es el Señor de la historia. Las ruinas de Nínive hoy son solo polvo y curiosidades arqueológicas, excavadas por extraños, mientras que la palabra que profetizó Isaías permanece viva y eficaz, inquebrantable como la eternidad misma. La historia no termina con la exaltación de un hombre, sino con temor reverente ante aquel que humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Y así se revela el misterio de la soberanía divina. Un rey arrodillado en el templo de Jerusalén es infinitamente más poderoso que un emperador con todo el ejército del mundo a sus espaldas.